No te preocupes, mi querido colectivo. Mira esta carta que está por aquí. Tu ex sigue la conexión contigo, aunque tú no lo sepas, aunque no te lo diga, aunque no te lo demuestre. Y tiene planes de buscarte y arreglar las cosas. Pero yo quiero que veas la lectura completa para que puedas entender por qué te están mandando este mensaje canalizado. ¿De acuerdo? Hola, hola, mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo espero y aspiro que te esté yendo muy, pero muy bien. Vamos a ver cómo está la lectura para el día de hoy para ti. ¿Qué se presenta? ¿Qué tienen que decirte las cartas? ¿Estás esperando por alguien? ¿Estás realmente esperando a esa personita del pasado o quizás no? Vamos a empezar primero entonces a ver qué pasa contigo directamente. Ya contigo, solamente contigo, y luego entonces hablemos de tu persona especial, si es que tienes. Esta primera lectura será para aquellas personas que no tienen a nadie, que realmente no están esperando por nada, sino que quizás lo que quieren ver es qué va a pasar en el futuro con el amor. Y lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es sacar una primera carta, la carta de la trama. Y esta trama te está hablando, te está diciendo muy claramente, mi querido colectivo, que verdaderamente tú quieres empezar algo nuevo. Aquí se ve, este es el loco. El loco habla de que vamos a empezar desde cero. Vamos a comenzar desde cero algo. Bien sea una persona nueva que puedas tener en tu vida o que vaya a llegar a tu vida o que tú quisieras tener en tu vida algo nuevo, o probablemente para aquellas personas en la que inevitablemente pueda venir otra persona o esta misma persona del pasado que se quiera recomenzar una relación desde cero. Entonces, lo que sí tengo claro acá es que le leo a aquellas personas que quieren definitivamente comenzar algo desde cero, bien sea para para una persona del pasado o bien sea para una persona nueva. Esto es lo que tú realmente quisieras. Estas no son energías de esa otra persona ni de nadie, sino solamente tuyas, porque estoy visualizando a aquellas personitas colectivas que no tienen ahorita nadie y que quieren ver qué viene más adelante, ¿ok? Que están ahorita solas, pues. Entonces, esto es lo que sucede. Hay muchos deseos que tienes tú de comenzar algo nuevo, y yo diría, en todo caso, que verdaderamente estás como listo o lista para ese comienzo, sí. Aquí se nota muy claramente. Vamos a ver de todas maneras las cartas que vienen, a ver qué tan cierto es que tú estés muy listo o lista para comenzar una nueva relación, ¿ok? Y qué sería lo que tendríamos que hacer o qué tendría que impulsarse. Yo sí que te veo que a pesar de que estés listo aparentemente o lista, te veo también bastante bloqueado o bloqueada, mi querido colectivo. Veo acá que en verdad este bloqueo, yo diría que es producto de esa resaca, de todo lo que tú tuviste en un pasado y que verdaderamente te ha dejado un poquito, como decir, todavía susceptible pues a ese dolor de una nueva relación. Y fíjate tú que es tanto así, mira qué cosas, qué causalidad, que el 2 de bastos y el 3 de bastos lo tienes invertido. Y eso significa no quiero pensar en querer más a nadie, no estoy buscando ninguna relación por el momento, no me siento en la capacidad, no me siento como competente para entrar en este mercado de relaciones. Me siento todavía un poco triste. Fíjate tú lo que te sale. Es que es increíble lo que yo veo acá. Que muy a pesar de todo, de que tú quieres empezar algo nuevo, entonces ya no es que estés tan listo para empezarlo, sino que tú quieres algo nuevo. Sin embargo, todavía hay rastros de ese pasado viejo, de esas heridas viejas, esas costras que todavía tienes en tu corazón y que no has terminado de sanar. Entonces, en esa medida, en ese orden de ideas,
colectivo, yo diría que no te vería yo como tan dispuesto ahorita o decir como tan listo. Tú tendrías que primero que nada desbloquearte, terminar de salir de este 5 de pentáculos que es el abandono, la tristeza, la melancolía, sentirse solo. Tú tienes que no negarte a una nueva oportunidad. Aquí se está viendo que te estás como negando a una nueva oportunidad. Y eso porque, mira, fíjate, estás en duelo. Te sientes todavía que estás en duelo. A pesar de que no tienes a nadie, porque mira qué interesante esta lectura, ¿no? A pesar de que tú no tienes a nadie, y que quisieras tener, todavía te quedan restos de ese dolor del pasado. Parece ser que te dieron muy duro, ¿sabes? Parece que te dieron como quien dice hasta por la cédula. Te dieron como decir hasta por el cielo y la boca, hasta por el paladar te dieron. Entonces, ¿qué pasa? Que fue muy duro porque esto está en tu pensamiento, fíjate. Esto está en tu pensamiento, el hecho de que te da miedo, te da terror volver a empezar una nueva relación en la que vuelvas a caer. Y de paso, mientras tú tengas este dolor, mientras tú tengas este miedo acá, que lo tienes en tu mente sobre todo, va a ser más difícil entonces encontrar un nuevo amor para ti, ¿vale? Tú tienes que reponerte de todo esto. A lo hecho pecho, ya el pasado quedó atrás, ya se acabó. Pareciera ser que esto ya tiene un tiempo. Esto no fue que fue ayer ni antes de ayer que tú terminaste la relación. Esto ya tiene tiempo. Pero esta roncha que tú tienes, te la rascas y te hace sangre otra vez. Te vuelves y te rascas y vuelves y te sangras. Tú tienes que dejar que eso termine de cicatrizar. Entonces tú tienes que, en todo caso, ¿no? El tarot te recomienda firmemente que hagas otra actividad, que te entretengas en alguna cosa, que hagas algún curso, que, eh, como digo, enfoques tu pensamiento en otra cosa, en una distracción, en un estudio, que te pongas a estudiar algo, algo que te entretenga, hacer un hobby, tener un hobby en especial. Si tú eres deportista, dedícate al deporte un rato, a tu hobby en especial, que te digo, a la pelota, al tenis, a nadar, a caminar, y eso te va a entretener bastante mientras tú terminas de cicatrizar esto, mi querido colectivo, porque así de verdad, así tú no puedes, fíjate tú, mira las contradicciones tuyas. Tú quieres, tú quieres empezar algo desde cero, desde nuevo, nuevecito, de paquete, porque no tienes a nadie para empezar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que empezar algo desde cero con alguien. Pero, a pesar de todo, de que no tienes a nadie, tú tienes todavía cierta resaca de ese pasado que te hizo bastante daño, y lo entiendo. Mucho daño que hubo acá, pero tú tienes que reponerte, porque si no, entonces aquí te vas a quedar toda la vida, todo el tiempo. Mira todas las cartas como te salieron. Aquí un bloqueo tremendo, un bloqueo para abrirte a nuevas expectativas, a un nuevo amor, a progresos, a conocer a alguien. Luego, has salido un poco de esta miseria del desamor, si se quiere, de este abandono, pero de repente caes, hay como resacas. Te niegas totalmente a entrar en una nueva relación, te niegas, o sea, inconscientemente, ¿no? Yo diría que no consciente, pero sí inconscientemente, porque esto está en tu mente. Es así como que no quieres nada, como que no quieres escoger el camino, como que te quedas estancado. Y sobre todo esta carta, el 5 de copas, esto es duelo. Quiere decir que todavía te sigue doliendo ese pasado que aunque no es reciente, ya tiene tiempo, te sigue doliendo. Vamos a seguir sacando aquí más cartas. Mira lo que viene para ti. Vaya, mi querido colectivo. Esto te lo mandó Dios. Mira esto. Vaya. Mira la primera carta que sale. Yo no sé si es que tú de verdad estás visualizando a alguien en especial o de verdad tú quisieras que entrara alguien nuevo. Y de hecho, aquí estoy viendo a alguien nuevo que quiere entrar. Lo que pasa es que te reprimes de experimentar eso nuevo. Si tú crees que vas a repetir la misma historia, es porque definitivamente tú no has aprendido la lección entonces. Porque esto te tuvo que haber servido a ti para aprender
no volver a poner los pies donde los pusiste antes, no encharcarte otra vez los piecitos. Tú tienes ya que salir de eso y entender que ya no puedes ir por el mismo camino, que ya tú tienes que buscar otras vías para poder entrar realmente al reino de la felicidad. Pero si tú vuelves a repetir la historia, es que definitivamente no has terminado de aprender y vuelves a repetir la historia, ¿no? Así que ojalá que así no sea. Yo veo aquí más bien que hay muchas posibilidades de que tú termines de soltar, de que definitivamente, a pesar de las dudas que puedas tener, tú termines de soltar ya definitivo, ¿no? Vamos a ver acá. Sí que te cuesta, sí veo que te cuesta y bastante. No te bajes de tu altar, es lo que te están pidiendo, no te bajes de tu altar. Trata más bien de cambiar un poquito ese semblante que tienes, ese carácter que tienes un poco agrio, que ha sido quizás a cuestas o a raíz de esta decepción tan grande que tú tuviste. Pero viene algo para ti increíble acá y veo es un rey de copas, inclusive, ¿no? Ni siquiera es un rey de oro, que es un rey que viene un poco orgulloso ni nada. Es una persona muy amorosa la que te espera. Y mira lo que acabo de ver acá. Mira lo que sale acá. Tú vas a tener una relación, una bella relación, una bonita relación. A ti te está esperando, oye bien, colectivo, a ti te está esperando una bella relación. Lo que pasa es que tú te estás negando a ti mismo inconscientemente. Te estás negando porque todavía quedan en tu mente. Y fíjate, tú inconscientemente, es en tu mente. Todavía quedan cicatrices de ese viejo amor que no pudiste superar en algún momento o que te ha costado superar, de hecho. Pero mira, tú tienes aquí el cambio de ciclo, tú tienes aquí el cambio de página. Aquí te está mostrando el tarot, como decir, aquí tienes el libro, aquí lo tienes, te lo dejo. Toma el libro y ahora cierra tú ese libro a tu manera. Cierra o pasa la página para que puedas empezar a vivir el amor como tiene que ser. ¿Entiendes? Porque yo comprendo, sí, que eso duele y mucho, pero ya es hora de que empieces a salir de eso. Está en tu mente y bien arraigado, pero lo que te espera son cosas maravillosas. Fíjate tú que esta persona está aquí como en la esquina, como esperando a que tú puedas realmente fluir. Esta persona está ahí como en stand-by, como esperando. A lo mejor ni la conoces, probablemente. El destino te la tiene ahí esperando a que tú termines de salir de esto. Si no, ¿qué va a pasar? Que va a llegar el momento en que te van a hacer repetir la historia hasta que tú aprendas a superar esta etapa de tu vida. Esto es lo más bonito que hay. Qué maravilla lo que viene para ti. Esto es increíble. Esto no te lo puedes perder, mi querido colectivo. Adelante, sigue adelante porque lo que viene para ti es algo bueno. Estas dos cartas son maravillosas. Te hablan y te dicen, para que esto suceda, para que venga esto. Y de hecho va a venir porque si no, no hubiese salido aquí en la lectura. Definitivo, no hubiese salido en la lectura. Mantente en tu altar, mantente en tu altar. Toma tus decisiones que tengas que tomar y pasa esa página. Termina de pasarla. Yo sé, reconozco que ya tú no esperas nada de ese pasado. Lo que te quedaron fueron huellas muy hondas, pero las tienes que borrar para que esto pueda entrar. ¿De acuerdo? Así que qué bonita la lectura para ti. Un gran mensaje que viene para ti, mi querido y adorado colectivo. Y ahora entonces sí vamos entonces ahora con una nueva lectura y es la lectura para las personas que sí están esperando ese pasado. Vamos a ver aquí qué nos dicen las cartas para las personitas que están esperando ese bendito pasado, ¿de acuerdo? Así que veamos entonces qué nos dicen las cartas por aquí. Voy a ponerlo acá, acomodar bien y vamos a empezar a ir mezclando y vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas, pues. Vamos a ver. Mezclemos un poquito. Vamos un poquito más. Un poquito más. Y vamos a ver aquí qué nos dicen las carticas. Ok, entonces empezamos. Vamos a ver cuál es
la trama de todo esto. Mira, te tengo noticias. Noticias eh, alentadoras, no lo sé, porque no sé si esta decisión que está tomando este firifiri o esta firifiri es para un regreso o no. Lo cierto es que ya tiene una decisión prácticamente tomada, ¿sabes? Una decisión prácticamente tomada. Voy a tomar aquí un oráculo de acá, oráculo de amor y desamor, y vamos a ver por dónde van los tiros, ¿ah? Vamos a ver por dónde va la situación. Vamos a ir aclarando un poco con una de estos mensajes de oráculos, ¿ok? Vamos entonces a ver. Lucha interna. Ajá. Esta persona está luchando internamente, quizás para olvidar. Es una persona que está luchando. Hay una lucha interna. Ahora aquí, fíjate, ahora la cosa se me complicó más a mí. Porque ahora yo no sé si esa lucha interna la ha ganado esta persona y ha tomado la decisión de seguir adelante. No lo sé. En verdad, tenemos que sacar ahora más cartas para ir dislucidando. Lo cierto es que esta persona ha estado ya por cierto tiempo con una gran lucha interna de sí o no, de decidir, está como luchando su corazón contra la razón. Y ahora vamos a ver entonces exactamente qué otra cosa nos pueden estar diciendo, que nos aclare. Vamos a pedirle a nuestro tarot bendito y a nuestros oráculos que nos aclare esta situación. Entonces vamos a poner acá, voy a dejar esta carta aquí, voy a poner esta aquí, como esta es la trama de todo eso, y vamos a sacar 5 cartas. Mira, fíjate tú esto, mira tú esto, pues lo que pasa aquí. Es una persona que te tiene en un alto concepto ahora. Ha sido una persona que ha estado muy, como decir, muy atareada o agobiada por los remordimientos. Y es alguien que sí, definitivamente ha estado, piensa que piensa. Yo veo acá a alguien, un rey de pentáculos que podría ser perfectamente alguien nuevo que pueda venir a tu vida, como también pueda ser esa misma persona que está tomando la decisión de una vuelta, ¿de acuerdo? Pero veo que esta persona aquí en el centro de estas cinco primeros cartas, que es la mente de esa persona, lo que hay en su mente, te tienen un concepto muy alto. Una persona que siente que quizás como tú, no a nadie más le ha amado. Probablemente, quizás la situación sea que esta persona tuvo una lucha interna para tratar de olvidarte, pero definitivamente como que no lo ha podido hacer porque esta carta ya me lo está hablando. Muchos remordimientos, tiene como cierta desconfianza a la decisión que tú puedas tomar inclusive, y eso le retiene y eso le hace analizar y analizar. Veo acá que tiene cierto miedo esta persona de manifestarse lo que quiere, y mira la lucha interna donde está. Mira, su corazón está también luchando para tratar de irse, para tratar de olvidar. Todavía hay como cierta secuela de dudas de la parte de esta persona, pero te tengo que decir también algo. Esta persona te va a llamar. Esta persona te va a llamar, y ¿sabes por qué? Porque esa misma persona necesita saber si es capaz de tener una cierta indiferencia a la hora que tú le hables. Quiere probarse a sí mismo, hablando contigo, qué es lo que siente, porque está verdaderamente en una lucha interna que no puede con ella, ¿no? Mira, si es cierto, tiene un carácter sumamente fuerte, en verdad está haciendo sus cambios de ciclo. Aquí estoy viendo a esta persona, sí, mira, con orgullo y todo, esta persona está regresando. Y esto va a ser en un tiempo, mira el corte que sale. Y esto va a ser, mi querido colectivo, en un tiempo bastante rápido. Esto va a ser más rápido que inmediatamente, yo diría. Y todo porque aquí lo que más sobresalta es la carta del mundo, porque esta persona tiene de ti un concepto bastante alto. Piensa que eres lo máximo, que fuiste lo mejor que le pudo haber pasado en su vida. Cuidado si esta persona no piensa
que has sido tú el gran amor, el verdadero amor de su vida y que ahora necesita recuperarlo. Entonces, esa sería la decisión que esta persona estaría tomando. Vamos a ver aquí una carta que dice, ¿por qué vuelve? Está volviendo quizás esta persona por tu actitud, probablemente. Se quería mudar lejos, quería olvidar. Esa era la lucha interna que tenía esta persona, definitivamente. Pero tú sabes cómo son las cosas, ¿no? Que las luchas internas muchas veces no se ganan. Ahora sí lo ve todo claro. Saquemos aquí un mensajito, aquí canalizado para ti. Dos mensajes canalizados que te voy a sacar y dice lo siguiente. Tu ex sigue la conexión contigo aunque no lo sepas. Tiene planes de buscarte y de arreglar las cosas. Así mismo es. Eso es lo que pasa. Ese es el plan que tiene esta persona con esta carta, con esta trama. Eso es lo que hay. Que tiene planes de venir a conectarse, de venir a buscarte para arreglar definitivamente las cosas, mi querido. Vamos a ver ahora un mensaje canalizado para ti, que puede ser de la parte de Sagitario. Ya va, por cierto, antes de que me olvide, vamos a sacar aquí a ver quiénes pueden estar aquí eh, conectados, aunque yo no estoy leyendo zodíacos, pero vamos a ver. Y dice que puede ser un Libra, un Acuario o también un Escorpio, ¿de acuerdo? Y aquí un Sagitario que pueda estar mandándote este mensaje. Y dice, claro que sí, hará su esfuerzo para regresar. Te sorprenderás. Todo porque su vida se le está convirtiendo en un caos total sin ti. Esto está más que confirmado por ley divina. ¿Y sabes por qué? Porque no he encontrado a alguien como tú, te lo dije ahorita, te compara, así que te llamará, aquí lo vi, y te pedirá otra oportunidad. Este mensaje canalizado lo que está es corroborando lo que dijo la lectura. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora, para finalizar, un mensajito para ti de los ángeles de la abundancia, mi querido colectivo. Vamos a ver. ¿Qué te dicen los angelitos de la abundancia para ti? Vamos a ver. Aquí dice, por ejemplo, merecimiento. Eres un amado hijo de Dios, como los demás, y mereces recibir el apoyo que te permitirá centrarte en tu divino propósito vital. Incluso si todavía no puedes reconocer tus maravillosas cualidades, confía en Dios y los ángeles pueden ver lo increíble que eres realmente. Así que un bello mensaje para ti, mi querido y adorado colectivo. Recuerda el corte. Mira lo que hay para ti. No pierdas la esperanza. Esto es lo que hay para ti. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado colectivo, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye.